Mucho gusto de saludarlos desde nuestra sede en Morelia, a nuestras queridas extensiones y con el tema de este día, agradeciéndole a Dios su permiso y su patrocinio para hacer esta emisión. Si no hago mi rezo acostumbrado no me sabe, agradeciéndole a Nelly también, su apoyísimo, a Fer, a Lea, a todos. Bueno, ok. Nuestra discipulado de este día es el paso 14, el discipulado Nueva Vida en Cristo, y es el futuro. El futuro. Mira, ya te advertí que vamos a hacer emisiones más breves con temas muy generales y necesidades varias que tenemos para estarlos enviando a amigos, conocidos, familiares, con tema preevangelístico, es decir, irlos empujando un poquito a Dios, etcétera, a través de las necesidades que todos tenemos. Y eso va a venir pronto. Vamos a anunciar cuándo y vamos a hacer esas emisiones. Por lo pronto, bueno, el tema que toca hoy en el índice que tenemos en nuestro discipulado, ya dije, es el futuro. Pero vamos a hacer un montón de correcciones sobre el material por si tuvieras el material. Y si no lo tuvieras, de todos modos, por el tema que trata y la manera como lo trata. Te explico. Al hablar de futuro, está hablando de escatología. Y escatología es una palabra griega, es escatón, que quiere decir el final. O sea que más que futuro, debería de llamarse la lección el final, o el final de la época. El fin del mundo, pues, para que me entiendas. Y he visto varios errores en iglesias y en la sociedad en general, porque le dicen apocalipsis o apocalíptico, algo apocalíptico. Primera corrección, apocalipsis quiere decir algo que está escondidito y se va descubriendo. Entonces, apocalipsis no se refiere necesariamente al fin del mundo. Apocalipsis habla de una manera de escribir en cualquier escrito, desde sagrados como la Biblia o cualquier otro material, que tiene que irse descubriendo. Vamos, es una manera para entenderlo de escribir en clave, ¿sí? Códigos, una escritura enigmática. Es eso, escritura que no se puede descifrar literalmente, que tiene que descifrarse con alguna clave o con alguna estrategia. Eso es Apocalipsis. Y esa literatura apocalíptica está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, pero el popular es en el Nuevo Testamento el último libro, y son varias cosas por las que en la superstición se le da ese énfasis, porque primero es el último libro de la Biblia, entonces habla del fin, y porque en su manera de describir las claves, pues son figuras, por eso se dice apocalípticas, porque son figuras del fin del mundo y de guerra y de cosas por el estilo. Y entonces la gente se va con la finta y dice apocalipsis igual a fin del mundo, literatura apocalíptica, el caos mundial, la lucha de Dios contra el diablo y tontería y media. Entonces, tratando de aclarar para ya avanzar, literatura apocalíptica es una literatura en clave, por código. Entonces tiene que descifrar y pertenece al Antiguo Testamento como al Nuevo, o a cualquier tipo de literatura que quiere hacer enigma, clave para descifrar. Bueno, ahora, yéndonos al Apocalipsis, son 7 cartas que se escriben a 7 iglesias de Asia, en una época de persecución, y por eso está en clave. Y habla de que la iglesia tiene que resistir porque el gobierno está matando a los cristianos. Y si está matando a los cristianos, lo que se quería era que no desertaran a la fe, llamado esto apostasía, y que permanecieran fieles a pesar de que fuera la época muy difícil. Y no necesariamente el fin del mundo, sino el fin de la vida de los cristianos. Pero por eso se anima y se les dice que van a estar en el cielo y que las cosas van a ser diferentes y que gana Cristo, ¿de acuerdo? No habla del fin del mundo, habla del fin de la vida de los protagonistas de esa época y que tienen que ser fieles de tal manera que
la recompensa se las va a dar Dios en el cielo. Así, hay en esa clave, pues, esto de que Satanás, que los 1000 años, que está atado con cadenas, que lo desatan y todo eso, pero insisto, son maneras en clave de decir, la cosa está difícil, el gobierno está matando cristianos, no se rindan, no apostaten, no deserten la fe, sino manténganse firmes y proclamen a Cristo como Señor Salvador. ¿Me expliqué? Bueno, ahora, cuando no se agarra la literatura apocalíptica como se tiene que agarrar para descifrarla, pues sale cada interpretación más loca. Bueno, una interpretación totalmente disparatada se conoce como dispensacionalismo. El dispensacionalismo surge con un señor que se llamó Scofield. Y este amigo Scofield hizo de la Reina Valera un comentario. Y entonces en esta Biblia Reina Valera, y decía la carátula Biblia anotada por Scofield, este cuate en la Reina Valera, sin hacer trabajo de traducción y de exégesis, nada más a su loca imaginación, agarraba los pasajes y ponía su manera de sentirlos, porque ni siquiera es interpretación, su manera de imaginarlos, y escribió un montón de barbaridades. Voy a darte varios ejemplos. En Génesis, en el capítulo 1, menciona entre el versículo 1 y el versículo 2 que es la rebelión de Satanás, y que por eso primero Dios crea, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice en hebreo que la tierra estaba deshabitada, pero la Reina Valera hace una traducción imprecisa y dice, creo, en el versículo 2, no me acuerdo cómo dice, no me acuerdo cómo dice en castellano, pero bueno, este cuate dice, entre el verso 1 y el verso 2 es la rebelión de los ángeles, y allí es el caos, y entonces todo se descompone, y como que Dios, como que tiene que volver a hacer otra creación, y en el capítulo 2 dice este cuate que es la nueva creación de Dios, porque la primera se le chispoteó por la rebelión de los demonios, y ahí empezamos ya mal, porque te digo que en hebreo, cuando dice que Dios crea el universo, dice que estaba deshabitado y que tenía que venir el proceso evolutivo de la creación por los yons o las etapas, que también la Reina Valera traduce equivocadamente, fue el primer día, la primera noche, algo así, en vez de decir fue la primera época, porque John puede traducirse época, año, milenio, bla. Entonces, te estoy diciendo, este cuate empieza con eso. Luego sigue, también en Génesis, en el capítulo 6, con eso de que hay criaturas híbridas entre ángeles y humanos, cuando lo que está describiendo el capítulo 6 en lo primitivo de los escritores sagrados de hace tantísimo tiempo, era que se empezaba a poblar la tierra y era una manera poética de describir esa explosión demográfica, pero este cuate lo ve como que se juntan ángeles con humanos y salen híbridos. Entonces, como te empiezas a dar cuenta, empieza a ser una interpretación muy disparatada. Lo peor de todo es que va a la literatura apocalíptica de los libros del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel y esos, y los revuelve con el Nuevo Testamento y llega a esta conclusión. Para que Jesucristo aparezca visible por última vez, tiene que venir un periodo de tribulación de 7 años, que a la mitad de esos 7 años viene el mentado rapto, y de ese mentado rapto después viene ya un reino visible de Cristo por 1000 años,
y la guerra mentada de Armagedón, donde lucha el diablo contra Jesús, a ver quién gana al final, que va a ganar Dios, pero es una manera de ver imaginativamente la escritura con mucha fantasía. De por sí ya decir imaginación, ¿no? Con mucha fantasía. Ahora, diríamos, ¿por qué es tan popular? Bueno, te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué la guadalupana es tan popular en México? Obviamente no, por certeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por superstición? ¿Por fanatismo? Diría yo hasta por obcecación. La razón que tú quieras, pero la guadalupana es una idea equivocada en México, aunque sea sumamente popular. Así comparo el dispensacionalismo en las iglesias cristianas. Es una idea muy equivocada, pero es muy popular. ¿Por qué? Porque esta Biblia de este amigo Scofield se vendió en las librerías. Y una cosa que va a sonar un poco peyorativo, pero es real. Muchas librerías traen trasfondo pentecostés. Cuando digo pentecostés, estoy aglutinando todas las denominaciones cristianas no históricas. Les llamo bíblicas, aunque no son tan bíblicas en su interpretación, pero sí en lo popular de que traen la Biblia bajo el sobaco. O sea, traen la Biblia siempre y la mientan, pero de que tengan un trabajo formal bíblico, están lejos de eso. Entonces, ediciones como Vida, Betania, Clie y todas esas, muy populares, escriben mucho, hay mucha difusión, son pentecostales. Y pentecostés son todas las denominaciones cristianas no históricas. ¿Qué te estoy diciendo? Bautistas, presbiterianos y metodistas no entran ahí, pero todas las demás sí, aunque traigan la etiqueta que quieran traer por fuera. El pentecostalismo es una denominación tan grande que hasta deja de tener etiqueta porque adquiere vida abundante, más vida, centro cristiano de no sé qué y todo eso, o asambleas de Dios o ya de plano pentecostales se ponen. Todas las que manejan Biblia pero no tienen acta de nacimiento como denominación. Por eso no son denominaciones históricas, sino son las denominaciones improvisadas que salen a principios del siglo XX, en 1900, desde Estados Unidos y llegan para acá y corren con una popularidad espantosa y traen mucho énfasis en las lenguas, las sanidades y cosas por el estilo. Ahora, que allí hay hermanos buenos, de buen corazón, salvos, de buen testimonio y de bendición para el reino, sin duda alguna. No es una cuestión personal, pero sí es una cuestión de aclarar los contenidos, qué clase de contenido trae. Porque gente de esta calidad tan buena, moral y de servicio y espirituales, pues traen un contenido deficiente de su interpretación. Ahora, yo te voy a decir cuál es la posición escritural más sana de interpretación para entender esto del fin del mundo. Primero, mira, no me gusta decírtelo como te lo voy a decir, porque no es por eso. Vamos a decir que es una coincidencia, pero mira, los bautistas fueron muy pertinentes en su posición escatológica, es decir, cómo va a ser el fin del mundo. Y no porque yo sea bautista, estoy diciendo que los bautistas fueron muy buenos, porque ahorita te voy a decir otra cosa. Los bautistas son muy malos. En este tiempo, en la denominación en México, las iglesias bautistas son terribles en su escatología porque están en el dispensacionalismo de Scofield. Porque son muy populares sus Biblias, porque se vendieron mucho y porque hay muchos libros que hablan del milenio, del rapto, de la guerra de Armagedón y todo eso.
O sea, si me estoy dando a explicar, en este momento la denominación bautista está muy tergiversada de una interpretación correcta. Aunque hace mucho tiempo los teólogos bautistas interpretaron muy bien esto de la escatología. Teólogos como Mullin, como Conner, como Pettenklor, gente de abolengo en la denominación, sintetizaron perfectamente lo que la Escritura dice. Mira, la posición bautista es amilenaria. Amilenaria quiere decir sin milenio, porque el dispensacionalismo es premilenario, que quiere decir que antes del milenio, es decir, el reinado de Cristo de 1000 años, pues iba a venir el rapto, la tribulación y todo eso. Hubo otra teoría todavía más desatinada, que fue el postmileniarismo. El postmileniarismo decía, para que veas nada más lo disparatado, que la sociedad iba tan bien y que era tan perfecta y que todo iba camino a la perfección última, que el mundo iba a obligar a Cristo a regresar porque ya éramos perfectos. Eso fue a fines del siglo XIX. Y como el pensamiento está homogéneo en teología, en arquitectura, en ciencias, todo está muy homogéneo. Fue, por ejemplo, la época de Darwin, de la especie más fuerte sobrevive, fue la época de Marx, de la sociedad sin clases, y fue la época en la teología de que todo iba mejor. Entonces, al principio del siglo XX, las dos guerras mundiales, la primera por el primer decenio, la segunda en el cuarto decenio, con 30 años de diferencia más o menos, fueron una herida muy fuerte a la humanidad, de que al revés, en vez de estar progresando a la perfección, estábamos en retroceso. Entonces, bueno, en una palabra, el amileniarismo dice esto: Cristo regresa, que mejor yo digo, va a ser manifiesto, visible por última vez la parucía, porque eso de regresa es como si se hubiera ido, pero en realidad no se fue. Asciende a los cielos, pero el Cristo cósmico glorificado está presente y a través del Paráclito actualiza su presencia en el mundo. Lo ilustro como la conexión eléctrica. Tenemos conexión eléctrica, pero la prendo y se ve el foco. Es decir, Cristo está invisible, visible en el Espíritu Santo, invisible en su corporidad como cuerpo glorificado, y se prenderá como foco, vaya la ilustración, en esto que se llama parucía, porque el Nuevo Testamento así lo presenta, y popularmente se le ha llamado segunda venida y así. Pero entonces, lo que estamos diciendo es, Jesús se va a hacer manifiesto, visible por última vez. ¿Cuándo? No tenemos la menor idea. ¿Y qué se pide de la iglesia? Que estemos preparados, viviendo nuestro discipulado con compromiso y con responsabilidad. Ahora, adrede de esos pasajes que agarra Scofield, que el rapto, que la tribulación y todo eso. Mira, yo hice un trabajo adrede de todas estas cosas y lo tengo por escrito. Nada más que, pues ya a estas alturas del partido, ya las cosas por escrito como que no funcionan mucho. Entonces, te voy a tratar de explicar resumido lo que dice ese escrito. Mira, en primera, eso del rapto. Es un pasaje que está en Tesalonicenses y habla de que debemos estar tranquilos en cuanto a los que duermen, y así dice el texto, porque el Señor pues los va a traer consigo así en su aparición última visible. Y entonces, en esa cosa de que arrebatará, porque ni siquiera dice rapto, dice los va a arrebatar. El griego, de hecho, dice zarpa, un zarpazo. Así como ustedes, damas, se dan una zarpita de tigre para arreglarse, dice el Nuevo Testamento, va a dar un zarpazo. Pero dice que dando ese acontecimiento, estaremos para siempre con el Señor. Todos.
Entonces yo no entiendo por qué hacen esa fracción. Y de hecho hay películas, de hecho Nicolas Cage hizo una película de que va piloteando un avión y que de repente desaparecen gentes y hay una catástrofe en el planeta de choques y de accidentes de aviones porque los raptados se fueron al paraíso y los mundanos se quedaron aquí y fue todo un caos. Y mira, no funciona así, porque en primera no tendría ningún sentido. Además, va contra ese texto que te estoy diciendo de Tesalónica, porque ahí dice que todos estaremos con el Señor, no nada más los raptados, dice todos, es decir, los resucitados y los que, como dice Corintios 15, en un instante estaremos con cuerpo glorificado en la presencia del Salvador. Entonces, el pasaje que usan, que ni trae la palabra rapto, sino arrebatamiento, y en griego zarpazo, habla de todos los creyentes para estar en la presencia del Señor cuando Él se manifieste visible por última vez, Tesalonicenses 4, y traiga a los resucitados, y los que estén vivos estarán con cuerpo glorificado. Corintios 15, 1 Corintios 15, que es otro pasaje del mismo autor, Pablo, está diciendo allí, una vez más, el Señor será visible. Y entonces, dice en griego, en un átomo, fíjate, en un instante, en una fracción de tiempo, los resucitados, los muertos serán resucitados y los que están vivos seremos transformados. Y no habla de ningún evento así de rapto ni de tribulaciones, sino del instante de estar en la misma presencia de Dios. Ahora, el pasaje que usan para hablar de tribulación, y usan algo de Daniel, fíjate, para acabarla de fregar, digo, para no ser tan exactos, que esto de las semanas y las 70 semanas, y hacen un disparate de algo tan alegórico que era para los judíos en su época terrible de subyugación babilónica. Juan, cuando escribe precisamente Apocalipsis, en el primer capítulo, dice en los primeros versículos: yo, Juan, consiervo de ustedes y prisionero en la tribulación, y menciona que la tribulación, como Jesús lo menciona en los evangelios, empieza desde que aparece el Hijo de Dios en la tierra. El cristianismo siempre ha estado en español está la palabra tribulación, en griego es crisis. Siempre el cristianismo ha estado en crisis, siempre. Acabo de hacer el sermón del domingo, que si tú ves esto el martes, pues ya si lo viste, lo fue el domingo. El cristianismo siempre ha estado perseguido, siempre ha estado en crisis. De hecho, cuando el cristiano está acomodado, está ejerciendo mal su discipulado, porque el cristianismo tiene que ir contracorriente permanentemente. Bueno, entonces la tribulación no es en estas mentadas semanas, sino la tribulación es desde siempre. Ahora, esto del reinado milenial, fíjate que nada más un versículo habla de un reino de 1000 años. Nada más un versículo en Apocalipsis 21, solo un versículo. Y de un versículo no se puede sacar una doctrina. Ahora, cuando habla de esto, de un reinado de 1000 años, ¿de qué se está refiriendo? El numeral 1000, con los numerales que vienen en el Apocalipsis, que es la cábala judía, y todos los números tienen significado, tienen símbolo. Este 1000, que es el múltiplo de 10 3 veces, 10, 100, 1000, 3 veces, está expresando en una hipérbole, cada que se enfatiza 3 tantos algo en la cábala judía, de algo extraordinario. Así el 666, como ya prediqué y ya no te lo repito, ya debiste de haberlo visto, que es la mayor frontera que puede haber. Como en Isaías, santo, 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 que también he visto que dicen, no, es que ahí está hablando del Padre, dijo, no, santo, 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 es una hipérbole de la extraordinaria grandeza de Dios. Y así el numeral 1000, el 3 veces 10, los 3 ceros, están expresando la grandeza del reinado de Jesucristo. ¿Qué sentido tendría
que Jesús tuviera que establecer un reino literal de 1000 años aquí en la tierra. Oye, si lo que queremos son cielos nuevos y tierra nueva, como ofrece el Evangelio, si mi expectativa fuera estar, después de que viene Jesús, 1000 años más aquí, no, pues, ¿qué chiste entonces tuvo ser cristiano? Lo que estamos esperando con expectativa gloriosa, como dice en griego, el pis, la esperanza, lo más grande, es ya la otra dimensión del nuevo hombre, la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde todo es diferente, con cuerpos glorificados. Yo no me quiero ver miope, ni pelón, ni jorobado, ni flaco, ni feo. Ya me quiero ver guapo, con cuerpo glorificado. Imagínate quedarme otros 1000 años así. No, pues, ¿qué chiste tiene? Entonces, hablando ya en serio, el mundo cambia. Dice Romanos 8 que la creación gime y está esperando su redención. Hay una evolución extraordinaria al primer plano. No puede llegar al plano original del Edén, pero sí al primer plano de pureza, sin pecado, sin corrupción, sin muerte. O sea, si me estoy explicando, no podemos volver a ser el paraíso. El mundo cae, pero sí se reconstruye y se redime y regresa al origen de pureza, sin corrupción, sin muerte, sin pecado, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que ofrece la Escritura. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo el artificio que enreda, que complica numerales, que complica tiempos, que complica escenarios, porque fíjate, hubo de Lindsay, otro dispensacionalista, un libro muy famoso, La agonía del planeta Tierra, y te digo algo, este cuate decía que iba a haber la guerra Armagedón, iban a ser los chinos contra los rusos y contra los gringos, y que el fin del mundo viene por ellos, y medio mundo estuvo pensando en eso, y luego también los dispensacionales ahora con el comercio mundial y los chinos y todo, dicen, ya ven, les estamos diciendo que los chinos son, mira, todos somos pecadores, todos merecemos la gracia de Dios, todos las necesitamos más que merecer perdón, y tenemos que proclamar el Evangelio en Asia y en todos lados. Pero lo que estoy repitiendo es, Dios no tiene un plan misterioso, no tiene un plan complicado, no tiene un plan que fraccione su aparición última y que no la manifieste en plenitud. Y Dios no va a estar jugando con la creación de que ya la redime o no la redime. Entonces, regreso donde empecé. El Hijo de Dios, porque aquí viene otra, las profecías. Y están sacando también que qué profecía falta de cumplir y sacan mucha imaginación. Mira, Jesús dijo, y está en el Evangelio de Mateo para terminar, las cosas se van a poner peores, pero no tanto porque las cosas se pongan peores por sí mismas, sino porque tendremos mayor conocimiento de cómo es que se ponen las cosas peores. Por ejemplo, hace 100 años, ¿qué digo hace 100 años? Hace 10 años no teníamos la capacidad de información que tenemos en este momento. Lo que pasaba hace 15, 20 años, tardábamos en conocerlo. Hoy, lo que sucede en cualquier parte del mundo se conoce en ese momento. Una. Dos. Sí, también la mano del hombre ha traído más eventos de carácter catastrófico en el planeta. Por supuesto, también es real. Pero eso no quiere decir que el hombre acaba con el mundo, sino que Dios va a redimir a un mundo en un gran conflicto. Entonces te digo, las profecías son dos, nada más son dos, no existen más. La primera, Jesucristo el Hijo de Dios se va a encarnar. Esa fue la primera profecía, se cumplió. La segunda profecía, el Hijo de Dios va a manifestarse visible por última vez, la estamos esperando. Entonces, todo lo demás que hay alrededor
nada más gira en base a estas dos. Y cualquier otra correspondió en la temporalidad del evento del escritor original al lector original. Nada más. Ninguna de fantasías. Es que mira, decía esta mañana en la célula, hay demasiada improvisación en los púlpitos y hay demasiada superstición en las bancas que ocupan los santuarios. Y si hay improvisación en los púlpitos y hay superstición en las bancas, pues se hace un licuado espantoso. Ni sé qué digo y los que oyen ni saben qué oyeron, pero con la fantasía y la imaginación de un mundo espiritual y de que los diablos y los demonios y los fantasmas y las cosas que se han venido manejando así, pues hacen que el creyente, en vez de una vida responsable, disciplinada, cuidadosa, fiel, busque más lo espectacular, lo llamativo. Me decían en la mañana, oye, y las unciones y para espantar demonios. Y mi respuesta fue, el mejor exorcismo es el evangelismo. La proclamación de Jesucristo es el mejor exorcismo. Si Dios, para entrar en mi vida, yo tengo que abrir mi corazón y decirle, entra en mi vida como mi Señor y Salvador. El diablo no puede tener un poder mayor que el de Dios y estarse metiendo en la gente y estar operando así como lo muestran las películas. Entonces, repito, no es cuestión de superstición, no es cuestión de fantasía, no es cuestión de imaginación. El llamado está desde el Evangelio y permanece a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. Y este pregón se extiende hasta el Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida. Entonces, sin imaginación, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Los chinos, los gringos, las tribulaciones, los raptos, los demonios, Armagedón, si va a luchar Jesús. Mira, hasta Checo, mi hijo Checo, una vez estaba, bueno, antes de decirte lo de Checo, nos gusta el canal National Geographic y Discovery y esos, les decimos, son los leídos y escribidos. Yo encontré un problema severo en uno de esos canales que presentó el código del Antiguo Testamento. Hicieron un programa que decía, en estos pasajes de la Biblia hebraica en hebreo, vienen los códices, no vienen los códices, es otra expresión, viene la configuración, vienen las claves. Ahorita se me escapa la palabra, pero es una palabra que habla de eso, de un código en clave. Está encriptado o algo así. Por ahí va, se me escapa ahorita, dispénsame, ya ahorita ya como que el cerebro está pidiendo esquina, así que tenme paciencia, pero lo que voy es que decía, si tú ves ciertas letras hebreas y las formas en figuras, en ciertos números también con esta superstición, te van a dar que Hitler iba a aparecer en Alemania, que Kennedy lo iban a matar en Texas, que esto iba a pasar, que esto, aquello, y sacaban en la tele los versículos y cómo se tenía que leer para ver eso. Fui a mi Biblia en hebreo, la leo, la traduzco, y seguí las indicaciones al pie de la letra que decía National Geographic. Ve así el versículo, sigue las letras, sigue las líneas. Jamás encontré lo que decían estos cuates, que decían que estaba encriptado o en clave, escondido, todo lo que iba a pasar en el mundo, y que Hitler y hasta las fechas de estos eventos. Yo lo busqué y le digo a Pera, híjole, ¿cómo no tengo los recursos para ponerles una demanda y sacarles todo el dinero del mundo y hacerme rico y ya rascarme la paz en una isla en el Pacífico? Porque fue mentira, fue una descarada y vil mentira.
en esos programas que decimos que son científicos. Pero como la gente no tiene acceso a eso, yo decía, ¿cómo un judío no lo está viendo y ve su Biblia y lo reclaman? Más esos cuates que eso sí se van sobre la lana, ¿no? Pero fue mentira. Entonces te decía, mi hijo Checo, en un programa de National Geographic sobre lo que te estoy hablando del fin del mundo, sacó esa conclusión, que Jesús al final de los tiempos se iba a dar un encontronazo como el Canelo Chávez contra el diablo a espadazos, y Chequito hasta sacaba cómo habían puesto a Jesús con la espada y cómo se iba a dirigir y todo eso, porque a los entrevistados que opinaban de eso, todos con ese disparate, como si estuvieran en el mismo nivel de fuerza, que Satanás iba a agarrar a trancazos con Jesús y que al final ganaba Jesús, pero que iba a estar, bueno, que iba a ser una pelea ganada por decisión, no por nocaut, sino que se iba a ir hasta el final de los rounds. Entonces, bueno, no estoy hablando así de box, no era así, sino de espadazos, pero que iba a ser una guerra encarnizada, esa de Gog y Magog en la Macedonia y todas esas tonterías. Entonces te estoy diciendo, ¿cómo carambas no las ovejas van a estar confundidas, revueltas y con ideas bárbaras si tenemos una Biblia de Scofield, si tenemos la gran influencia del pentecostalismo hasta en las iglesias bautistas, que se escribe del rapto, que se escribe de la tribulación, que se escribe de los milenios, que se escribe de las guerras, que se escribe de las profecías? ¿Cómo carambas las ovejas no van a estar contaminadas en su cabecita con todas esas ideas y más que nos gusta la superstición, que somos morbosos, que nos gusta la imaginación, y más cuando los púlpitos se está declarando y se está diciendo y se está ungiendo para espantar demonios y todas esas tonterías? Cuando el Nuevo Testamento lo que dice es, como las doncellas que estaban esperando al varón y estaban preparadas con sus lamparitas con aceite y listas, como el hombre que espera que llegue el ratero y está listo, que no entre el ratero a robarle, como el discípulo obediente y fiel que cada día, sin cosas espectaculares, sino con la disciplina de todos los días, está en su oración, en su devocional, en su testimonio, en su comunión con el Señor, negándose a sí mismo, tomando su cruz, viendo que la cosa está difícil, pero siguiendo al Señor cada día, siendo fiel hasta la muerte, como vengan los eventos. Pues eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. No dice cosas espectaculares, no dice cosas fantásticas, no dice fábulas, no dice cosas así, dadas a la imaginación. Solo dice, Jesucristo se va a manifestar visible por segunda y última vez. Espéralo, llega en cualquier momento, vive con fidelidad, no tibio, menos frío, sino con tu devoción, no dejándote deslumbrar con los valores del mundo, no yéndote por el mundo comercial, de que vales por lo que tienes, no yéndote a la idea materialista, no yéndote a la vida sensual que ofrece los valores del mundo, sino caminando en el discipulado discreto. Mira, si el Hijo de Dios nació en un pesebre, si el Hijo de Dios ahorita no tiene espectaculares para que votes por él, si el Hijo de Dios solamente está atenido a la predicación, a la proclamación de los cristianos, sin nada sensacionalista, ¿cómo carambas quieres que trastorne su política y pretenda cuestiones de cosas llamativas y dadas a la imaginación? El Hijo de Dios es el más discreto del universo. Nace en un pesebre sin publicidad. Muere en una cruz en el anonimato horrible de una tumba prestada. Resucita para que unas pocas mujeres lo viesen. ¿Te imaginas la discreción del Hijo de Dios? Y la proclamación de su nombre es bajo la misma discreción. Con fidelidad, por supuesto, con perseverancia, pero no con cuestiones espectaculares. Yo me acuerdo cuando empecé mi ministerio, que íbamos a ciertos lados y les poníamos la película El Infierno. Ahí de que el diablo venía y se comía a todo mundo, y entonces al final, ¿quién acepta a Cristo? Pues todos, de mensos no. Pero eso no es la conversión legítima.
Esos no son los encuentros con Jesús. No es lo llamativo de que cómo es el fin de... No. El mensaje es, el Hijo de Dios fue crucificado, resucitó al tercer día, paga tus pecados en la cruz, recíbelo en tu corazón. Fíjate, lo más discreto que puede haber, tu conversión personal, no sale en los noticieros, no sale en los periódicos, es una cuestión exclusiva tuya, personal. ¿Y qué dice el Señor? Ahora haz lo mismo con tu hermano, con tu vecino, con el prójimo. Fíjate, qué manera tan discreta de manejar la salvación del mundo. Conversiones personales. ¿Cómo va a ser entonces su última manifestación? Espectacular, porque todo el mundo la va a ver, pero sin nada llamativo alrededor, de morbo, de superstición, de fantasía, sino de conversión. Los redimidos, fallecidos, resucitan. Vivos, somos transformados, pero todos para estar en la presencia de Dios. Entonces, mi palabra final a esto es simple y sencillamente, vive preparado para ese día, con entusiasmo. No te rindas ante las circunstancias y la adversidad. Con fidelidad, a pesar de que luego tengamos que bailar con la más fea. Y no me refiero a nuestras parejas, sino me refiero a que la vida luego es compleja. Y aunque no tengas las expectativas cumplidas de tu imaginación y tus deseos, sí llevas a Cristo en el corazón, está el Espíritu Santo en tu vida, y entonces cumple tu compromiso cristiano de fidelidad hasta la muerte. Proclama a tu Señor, adora a tu Señor, vive enamorado de tu Señor y sobre todo esperándolo, porque regresa. Y ese es el mejor final de la historia, y lo estamos esperando. Bueno, si sigues despierto, bendiciones desde aquí con todo mi corazón, un abrazo muy cariñoso y que nuestro Señor nos siga socorriendo y hasta la próxima, primeramente Dios. Gracias. Corre por el boulevard. ¿Ya?